¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de la entrevista en CDMX Televisión. El día de hoy pues nos vamos a meter al tema legislativo y para ello decidimos pues entrarle con uno de los diputados que tiene más experiencia en la Ciudad de México, en este Congreso de la Ciudad de México, primer Congreso de la Ciudad de México, y que además fue constituyente y conoce muy bien lo que se trazó en la Constitución y lo que se debería de estar haciendo ya en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, Federico Dórico. Pues, oye, preguntarte en un principio, ¿cómo ves esta nueva era ya constitucional de la Ciudad de México? Eres un diputado que ya has estado varias veces en la Asamblea Legislativa, en el Congreso ahora, y bueno, tienes experiencia de diputado federal, de senador, conoces muy bien el proceso legislativo y tuviste la oportunidad de ser constituyente y desde ahí, pues concebir un proyecto de ciudad que no fue tan sencillo, fue un nuevo pacto social y ya tú nos dirás cómo funcionó y con qué perspectiva tendríamos que estar ya entrándole a la ciudad este primer congreso. Bien, yo estoy bastante decepcionado porque esta legislatura, la primera, tenía la enorme oportunidad de materializar lo que dice la Constitución. No veo que la Junta de Coordinación Política tenga una ruta de conducción en ese sentido. Hemos sacado un par de leyes que sí vienen de mandato constitucional, pero no hay una conducción política orquestada, no veo un mapa de ruta. Más bien veo a diputados sacando sus temas personales. Veo, por ejemplo, a Temístocles como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en su vocación y activismo haciendo el cumplimiento de un mandato constitucional. Pero por la libre. Pues más en términos de una vocación propia, o sea, cuando tú dices por la libre, yo no sé si la palabra sea por la libre, pero o sea, creo que cada quien ha ido encontrando en el Congreso qué quiere y puede hacer. Lo está tratando de hacer por sí mismo. No hay concertación política en la Jucopo, yo no veo acuerdos políticos legislativos ahí, me parece que se están dando solo en el ámbito de las comisiones y eso es una política muy rancia. La función de la Junta no es solo administrar el dinero del Congreso, es la concertación política, y si ahí no se concertan las leyes, si ahí no están los acuerdos políticos para acordar qué sacar y qué incorporar de cada grupo parlamentario, te quedas en la territorialidad residual de la comisión y cuántos votos tiene cada quien. Morena puede abrumarte muy fácilmente, y creo que el trabajo ha sido muy poco valorado en lo cualitativo y pues lo que hemos sacado es mucho menos de lo que debimos haber sacado, pero sobre todo no somos un Congreso que sepa qué quiere hacer. Básicamente el Congreso no sabe qué quiere hacer. Pero ¿a qué se debe eso? Porque tú has estado en congresos donde el PRD en la ciudad tenía una mayoría y pues ejercía, y los que están ahora en el poder, pues hay una gran parte de PRDistas y tienen una mayoría abrumadora. Pero tienen gobierno, o sea, no solo son eran gobiernos mayorías, sino son gobierno. Esas mayorías tenían una agenda, y esos gobiernos tenían una agenda. Se puede o no coincidir con esa, pero todos los grandes enfrentamientos entre el PAN y el PRD, y esas mayorías del PRD, era porque el PRD sacaba adelante una agenda política de su gobierno, de su partido, y el debate político era en torno a eso. Hoy día Morena, pues básicamente ha sacado la confección del modelo de gobierno que quiere la doctora Sheinbaum, lo cual siempre se le otorga a cualquiera que gana, no importa de qué partido, es una cortesía elemental. Claro, después de eso, me parece que los problemas que ha tenido Morena para afianzar una coordinación y su gobernabilidad han influido, pero no veo una agenda vigorosa ideológica. El propio gobierno de la doctora Sheinbaum, si quitas el paquete económico y quitas la transformación de la misión pública local, pareciera que no hay nada de fondo sustantivo. No hemos tenido ningún debate ideológico fuerte, un debate que haya cambiado el modelo de la ciudad radicalmente, y pues seguimos esperando el proyecto de ella traducido en leyes. Y pues, como decías tú, por la libre, legisladores que dicen la Constitución me da para hacer eso, y yo te quiero aportar algo, y cada quien está tratando de hacer lo que quiere y puede en un Congreso que no, cuando menos yo no le veo ningún problema. Pero el gobierno no está planteando
un proyecto con iniciativas, o se debe también a que la Constitución pues le pone también un marco complicado, o eso no la inhibiría? Las dos cosas, o sea, si ella pudo haber hecho, normalmente el principal legislador siempre va a ser el gobierno. Si tú revisas la numeralia, nadie legisla más que el gobierno. Además él te observa, te revisa. En este caso eso no está pasando. Ella nada dice que tenga que ser el Congreso el que haga las leyes constitucionales. Ella pudo haber propuesto al Congreso muchas de los pendientes constitucionales, no lo ha hecho. Y no lo ha hecho por un asunto de respeto al Congreso, lo ha hecho porque no está en su agenda. Está más preocupada por desmontar lo que considera tóxico de la administración anterior que por ver hacia adelante. Yo creo que es un gobierno que todavía está manejando a través del espejo retrovisor más que a través del parabrisas, y eso se refleja en su mayoría en Morena, que no tiene agenda hacia adelante, sino solo de revisión del pasado. Y los otros partidos, pues algunos tendrán mayor o menor agenda de transformación hacia adelante, pero si yo no tengo que negociar con Morena, porque Morena no trae una agenda, pues es muy complicado la articulación política. Es más fácil cuando en la Junta de Coordinación Política se puede armar un paquete plural y todo el mundo saca una prioridad legislativa y acompaña las de las otras fuerzas políticas. Aquí la verdad es que ese ejercicio no se ha dado y eso es un asunto urgente. Se nos puede ir este segundo periodo, sí cumpliendo algunas cosas de mandato constitucional, pero no como parte de un proyecto rector de ciudad o un acompañamiento con el gobierno de la ciudad. El PAN, hablé por el PAN, tuvo una reunión cordial con la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno electa. Desde que asumió la jefatura de gobierno nos ha invitado a platicar. No has visto una sola reunión entre ella y legisladores de todos los partidos donde ella tenga una agenda política y una visión de ciudad que comparte y que podamos compartir y acompañar o acotar y negociar para sacar adelante. ¿Y entonces quién se ha vuelto a la interlocución? Pues, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno. Pues es una interlocutora confiable desde mi punto de vista para todos los ámbitos, pero la interacción legislativa es casi nula. O sea, no la ves. O sea, a diferencia de con el PRD, tú no ves tanta injerencia, porque antes sí había mucha injerencia de gobierno, incluso era el brazo para que salieran o no salieran cosas en este Congreso. Y ahora no, ahora yo veo demasiada autonomía en términos del gobierno y la bancada de Morena, lo cual hace que la bancada de Morena, desde mi particular punto de vista, tenga una agenda que no refleja prioridades de gobierno. Y es un Congreso, fíjate qué ironía, cuando era asamblea, la gran crítica era que en vez de ver temas de ciudad, mucho de lo que se discutía eran temas federales, y que por tener facultades muy acotadas, era más una asamblea de puntos de acuerdo que legislativa. Si tú ves el orden del día de hoy, es igual o peor. Es un Congreso que sigue priorizando los puntos de acuerdo y que no está optimizando sus nuevas facultades. Te pongo un ejemplo. La crisis que tiene hoy día la ciudad en materia de seguridad pública, ¿no? Esta galopante escalada delictiva del mes de enero, el más complicado de los últimos 3 años. Tienes algunos delitos como el robo de transporte y otros que tienen crecimiento de 3 dígitos. El Congreso tiene la oportunidad inédita de hacer una ley de seguridad ciudadana que nunca tuvo, ¿no? A partir de una ciudad que nombró al procurador y al secretario de Seguridad Pública sin la injerencia de la Presidencia de la República. No ha habido una sola reunión entre el secretario de Seguridad Pública y el Congreso. Revisa, no ha habido un solo diálogo. Yo no veo al Congreso en una ruta de aprovechar esa nueva facultad de seguridad ciudadana para darle un marco nuevo a la ciudad, para acompañar el problema que se le está empezando a desbordar a la autoridad capitalina. Creo que ese es un buen ejemplo de lo que debía estar haciendo el Congreso. El Congreso debería estar haciendo mucho más que cumplir la Constitución, debería estar aprovechando nuevas facultades que no está haciendo. Ahí sería como un pilar para avanzar hacia como este mensaje que yo quiero entender, como que lo mandó en lo político, pero que se tendría que mandar en los hechos de eliminar, por ejemplo, el cuerpo de granaderos, hay otro rostro a la ciudad en materia de seguridad. Y modernizarlo y darle herramientas de una nueva visión de seguridad ciudadana. El hecho de que la Constitución haya fusionado el concepto de la prevención y la seguridad pública en este nuevo vocablo de la seguridad ciudadana es mucho más amplio que solo un tema de policías y ladrones. Y un gobierno que se dice de izquierda y que tiene, según manifiesta, una enorme sensibilidad social, pues debería estar dándole un enfoque mucho más preventivo
y mucho más proactivo a la intervención del Estado a través de programas sociales y todo lo que ofertaron en campaña para prevenir y combatir índices delictivos. Hoy día tú ves que hay problemas lamentables de seguridad pública y cuando es la gente que se queja se les acusa de una campaña de complot, pero independientemente del debate político no hay ninguna explicación de por qué el Congreso no está aprovechando su nueva facultad en materia de seguridad ciudadana para innovar en algo que nunca pudo hacer históricamente. Voy a ponerte un ejemplo y que no depende de la Constitución. Hay ya esta, yo le llamaría desarticulación entre un grupo mayoritario, un partido mayoritario y partido del gobierno. Pues que sea un Congreso que no aproveche sus nuevas facultades, o sea, sigue siendo un Congreso que discute más puntos de acuerdo. Que no resuelve nada. ¿No? Que leyes que en verdad cambien el estado de la misión pública de la ciudad, que cambien tu calidad de vida y la mía, pues la verdad es que no es con puntos de acuerdo como eso se logra. Por eso te digo que yo hoy veo una enorme decepción. Aparte es un Congreso que tiene la posibilidad de hacer cosas que nunca se habían hecho a través de las alcaldías, que no quedaron como yo hubiera deseado, pero es de lo que más avanzó en la Asamblea Constituyente. Y fortalecimiento de alcaldías pues tampoco se dio, al contrario, se dio un retroceso. Cuando perdió el Congreso su nombramiento de las Contralorías también fue otro gravísimo retroceso. El sistema anticorrupción que está parado también. El sistema y cosas que ahora sí que irónicamente en el ámbito federal sí hay debate político y podrás o no coincidir cómo las maneja el presidente y podrás o no coincidir cómo está interactuando, pero ¿por qué en el ámbito federal sí tiene la discusión de la Guardia Nacional y el presidente ve una solución que yo no comparto, pero está en el debate político y aquí el tema no se debate, no existe? Lo que pasa en el metro no es materia de debate. Déjame ponerte un ejemplo de un tema que iba a plantear hoy en tribuna. Voy a plantear otra semana. No ha habido una sola comparecencia ante el Congreso. Si tú quitas las que estaban obligadas, ejemplo, las de la glosa y la del paquete económico, cuando lo presentó Luz Helena, derivado de eso, que no sea el caso de Manuel Negrete y la agenda particular de un grupo de legisladores de Morena contra él, el resto de los funcionarios del gobierno de la ciudad jamás han comparecido ante las comisiones. El caso del secretario Jesús Horta en Seguridad Ciudadana, pero cualquier otro tema que me digas, ni cuando la crisis de la gasolina, ni cuando empezó el problema de los spoolers y todos estos aparatos que no estaban regulados por Semovi. Es un Congreso que nunca dialoga con el Ejecutivo, ni en comparecencia, ni en reunión de trabajo. Si el Congreso no tiene ni siquiera el decoro, tantita decencia de mandar llamadas a funcionarios del gobierno para escuchar y cuestionar qué están haciendo, es un Congreso que no se toma en serio a sí mismo, y si yo no me tomo en serio a mí mismo, pues ¿cómo espero que el gobierno me respete? Es un gobierno que dice el Congreso no, suena muy feo lo que tú dices, no sirve para nada, no me llama a rendir cuentas. Antes nos quejábamos que era la oficialidad de parte, pero ahora esto es como más grave. Pero con toda la oficialidad de partes, algunas comparecencias se daban. Claro, había más debate, se invitaba más a debatir. Y la mayoría lo que hacía era defender al funcionario. A mí lo que me sorprende es todos los meses que ya lleva este Congreso y que nunca ha tenido la Junta de Coordinación Política la inquietud de mandar llamar a algún servidor público, incluso de la administración anterior. Si tú ves el periodo de septiembre, diciembre, tampoco. Teníamos la posibilidad, ya con el nuevo texto vigente, de haber hecho que José Ramón Amieva compareciera ante el Pleno, no solo que presentara el informe. Cometió una gravísima omisión ahí. Se hicieron las comparecencias de la glosa obligadas y yo tendría varios comentarios al respecto. Y el resto de los funcionarios, hay funcionarios del gobierno actual que ni siquiera se han presentado ante las comisiones que les toca. O sea, ni siquiera con su tema, ¿no? Su rubro, ni siquiera el presidente interactúa. No, y que ni siquiera se han tomado la molestia de presentarse y decir, soy fulano de tal, estos son mis colaboradores, estamos para servirles. Un poco es este reflejo de, no tengo una agenda clara de gobierno, porque estoy más preocupado por revisar el pasado, que no ocupo concertar contigo como diputado al Congreso una modificación para hacer mi trabajo mejor. Yo planteaba hoy el tema en tribuna de los parquímetros. Ciertamente hay un adeudo pavoroso de dinero. La jefa de gobierno se ha pronunciado. Yo ayer platiqué con Andrés Layú
me llevó una muy buena impresión del secretario de Movilidad y conocí cosas que debió haber conocido el Congreso. O sea, la diferencia entre el sistema de parquímetros cuando empezó en la década de los 90 y cómo se implementó después con Ecopark. y con Ecopark, y la diferencia es abismal. O sea, en alguna parte de donde está el Estado, a través de Servimet, que sabe cuánto pagas en cada parquímetro, que no puedes disfrazar las cuentas, que se ejercen a través de un fideicomiso, que el gobierno es el que controla el tema a través de alguien a quien contratan una licitación para llevarlo a cabo, versus el Ecopark, que no tiene la obligación ni siquiera de transparentar en tiempo real, y el gobierno no sabe si la información que le va a dar es la correcta en términos de la recaudación, que Ecopark tiene la asistencia y acompañamiento de policías del gobierno de la ciudad que le asisten a la recaudación, pero que no enteran a finanzas. Y hoy día, si nosotros quisiéramos exigirles a todos los titulares de los anteriores PATRs y ahora concesiones, que también es un asunto muy, diría yo, sospechoso cómo se hicieron las concesiones y la transición al final desde el año pasado, y el Congreso no tuvo nada que decir, y eso pasó en el mes de noviembre. Ya éramos diputados, lo hizo el gobierno, si no a espaldas del Congreso, con poca transparencia, y nadie estuvo ahí para llamar la atención o para exigir información. Atención, tú saltaste a la fama después de estar en esta Asamblea Legislativa y reventar un escándalo gigantesco, pero ahora a ese grupo al que se le reventó el escándalo está en el poder. ¿Tú cómo observas todo este cambio que se dio en la historia prácticamente y con todos estos bemoles que vemos de un gobierno con una mayoría dividido, sin agenda? ¿No? Eso que planteabas tú era un debate ideológico en esa época. Ahora debiera de haberlo de manera quizá inversa, pero... No, al contrario, debería de haberlo igual, porque yo no soy quien ofreció hacer la cuarta transformación, ellos ofrecieron hacer la cuarta transformación y están ejerciendo el poder con prácticas que ni siquiera el PRI. Tú has sido testigo de que yo les he logrado demostrar en tribuna que tienen mayor opacidad y mucho menos pluralidad democrática que la que tuvieron las mayorías del PRI y o del PRD. Ni en el caso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se han atropellado así a la oposición y a las minorías, como ellos lo han hecho aquí en el reparto de comisiones. Sí, lo que tú les pedías, por ejemplo, ¿no? De darle esta cortesía a la oposición, que era lo que siempre se quejaban, por ejemplo. ¿No? Pero que incluso habían respetado el caso de Martí Batres con José Narro, que lo respetó como diputado por el PT en 97, cuando el PRD era un partido que quería hacer cosas diferentes y que le importaba mucho la congruencia ideológica. En su primera oportunidad, que fue la de 97, Martí Batres fue mucho más plural, mucho más democrático, mucho más congruente que lo que fue Morena en su primera oportunidad, que ha sido en esta mayoría. Y todo lo que Cravioto le criticó a quienes coordinaron la asamblea anterior y la gobernaron, ellos han hecho exactamente lo mismo. No, son buenos egresados de la academia de la séptima legislatura. Prácticamente vemos que muchas prácticas se traducen. Por ejemplo, pusieron el eslogan de Parlamento Abierto, pero a la fecha no funciona como Parlamento Abierto. O la propia transparencia. Nadie sabe hoy día cuántos fueron los remanentes presupuestales de este Congreso del año pasado. Y cuando te pones a revisar los informes y la transparencia del manejo de los recursos públicos, son o más opacos o igual que la administración anterior. El tema de las personas que quieren separar del Congreso y los clasificados. Nunca hubo transparencia, nunca se discutió en el Pleno. La Junta de Coordinación Política nunca pasó ese acuerdo por el Pleno. Si tú platicas con algunas de las personas que están en la lista de las 77 que no admitieron, es con un sesgo político pavoroso, pero ¿por qué algunas sí le respetaron la base, a otras no? Es un asunto que me parece a mí que los marca como una mayoría rancia, de poca estatura política, y que estaban más preocupados en diciembre por quitarle la plaza a quienes no eran afines a Morena que por transparentar los remanentes del año anterior. Que al día de hoy yo no sé cuántos sean, y tuviste a Gaviño, una cosa que nunca habíamos visto en la historia, ¿no? Que tenga que subir un coordinador a tribuna a pedir que la Oficialía Mayor le proporcione información que no le ha dado a la Junta. Perdón, es una vergüenza que ni en la peor época del PRI había pasado cuando surgió la Asamblea en 88. Entonces eso es inexperiencia
para ejercer el cargo, para hacer política? No, yo creo que más bien es la soberbia de que son mayoría, tienen esta soberbia democrática de que ganamos y la gente nos aclama, que Andrés Manuel López Obrador tiene encuestas todavía al día de hoy de enorme respaldo popular, y ese bono democrático les hace actuar con la soberbia de, pues mientras la gente esté dispuesta a seguirnos votando, no tenemos por qué cumplir la ley y no tenemos por qué tratar bien a la oposición, no tenemos por qué ser plurales, no hay necesidad de ser democrático, la gente no nos está castigando por estas conductas. Si el capitalino no les reprocha estas conductas, ellos no tienen por qué cambiar su actitud. Y eso explica un poco que no se redujeron, por ejemplo, el presupuesto al 50%, como se dijo en campaña, que se quedó el 25%. Porque es lo mismo, Luis, a ver, no cumplieron casi nada de lo que ofertaron en campaña, pero tú no ves las redes sociales y los colectivos sociales exigiéndoles a ellos que cumplan con la ley y que cumplan con lo que ofrecieron en campaña. El propio López Obrador tampoco ves, en términos del fiscal carnal o de la Guardia Nacional, que cumpla con lo que ofrecía en campaña. No bajó la gasolina, la gente no se lo reclama. Entonces están en un bono democrático tan paradisiaco que no tienen necesidad de cumplir lo que propusieron como candidatos y no tienen necesidad de hacer política. Y ahí, ¿cómo puede romper la oposición o qué ha pasado? Porque parece también que la oposición está echada a dormir. Bueno, ¿qué tiene que hacer cada quien? Un poco, cada quien ha hecho en su ámbito acciones disruptivas, ¿no? La que te decía de Gaviño hace unos días, lo que hice yo cuando no tuvieron ni siquiera la decencia de discutir el proyecto de presupuesto del Congreso antes de remitirlo al gobierno de la ciudad. Exhibes en una acción político-legislativa que lo están armando mal, a veces los obligas a que corrijan el rumbo. En ese caso lo tuvieron que hacer, tuvo que ser el comité de administración a destiempo, pero los obligamos a que lo hiciera. Pero son más como esfuerzos individuales de gente que se da cuenta que algo está mal y que va y les exhibe ante la opinión pública y ante los medios. Pero creo que en la medida en la que no hay un bloque articulado PAN, PRI, PRD opositor, que no lo hay, no existe, pues son a veces las acciones del PAN, como hoy que reclamó el diputado Tabe lo que habían actuado Morena en su contra, por intolerancia a lo que ellos habían evidenciado que no sucedía en el sistema de transporte colectivo, pero es el PAN, y en algunos otros casos es el PRD a través de Gaviño, y en otros casos es el PRI a través de algún legislador, pero no se ven acciones concertadas como sí se ven a veces en el ámbito federal. Sí, en el ámbito federal que los tres partidos, a veces, o es cuatro, pero esos tres cuando menos se aglutinan en algunos temas. Se aglutinan y hacen ya modificaron, o bueno, han dejado avanzar la Guardia Nacional, no sé. Y eso, perdón, yo no he visto un solo tema en este Congreso donde tú veas que suceda. Yo creo que nos tomaron el pulso desde la negociación de las comisiones. No le dieron ninguna comisión de las famosas de AAA, sí, de las AAA, a ninguna de las fuerzas de oposición. Tampoco las de rendición de cuentas. ¿No? Y desde ahí quizá nos empezaron a tomar el pulso y dijeron, pues si no son capaces de pelear para sí como oposición y como bloque mejores condiciones, han subestimado a la oposición, porque la oposición en sí misma no se ha fortalecido haciendo cosas en conjunto.